El parcial normalmente son 5 casos clínicos, entonces nosotros le ponemos la sintomatología, que generalmente la corto y la pego de los Power. Porque el tema que tienen es que se rebuscan mucho, creen que nosotros, no sé, creen que por ejemplo, yo pongo, después de una sequía hubo tal brote, tal cosa. Entonces, algunas una vez me pusieron leptospirosis porque después de sequía seguro que llovió mucho. No, le digo, si yo te quiero decir que llovió mucho, te hubieran puesto en una inundación, ¿entiendes? O en una época de mucha lluvia. ¿Se entiende? Siempre tengo eso de que hay algunos, no es el espíritu buscar que sea rebuscada la pregunta, ¿sí? Nosotros, por eso trato muchas veces de agregar algunas cosas, pero cortar y pegar la sintomatología como la tienen ustedes el Power, para que sea bien fácil, parecido, a veces pongo algún dato más, para que sea más fácil llegar al diagnóstico, y en base a eso vamos a poner no sé, diagnóstico diferencial, cómo es la patogenia de ese agente, cómo son las lesiones. Ahora el tema es que si ya es el 19, tengo que armarlo para que sea de respuesta breve, ¿sí? En el aula virtual, que bueno, aparte lo quiero hacer bien prolijo, practicarlo para que no pase lo del coloquio el otro día, ¿sí? Para que puedan rendir tranquilos. Pero bueno, es un desafío para nosotros ver cómo evaluarlo, como siempre evaluamos, pero en el aula virtual, ¿sí? Es medio complicado. Creemos que también quizá usemos fotos de necropsias, siempre acompañado de un texto, ¿no? No me sale, bueno, que describa más o menos lo que está pasando. Sí, hasta el lunes entran el parcial. Me están preguntando los temas, el lunes entran. Que el lunes creo que es, yo no me acuerdo si es clostridiales o complejo respiratorio, ahora me voy a fijar. Así que bueno, por eso, en estos casos clínicos siempre les cuesta un montón el primer parcial, porque es una forma de evaluar diferente de como les venían evaluando hasta ahora en las cruzadas, pero de acá en adelante medio que va a ser así. Entonces, les sirve, pero no se asusten si les cuesta, tratan de tomárselo tranquilo, de pensar eso, la sintomatología, y bueno, de ahí le decimos, bueno, de qué enfermedad sospecha. Generalmente se necesita justificar por qué. Bueno, ahora como respuesta breve no les voy a preguntar por qué sospechan de esa enfermedad, pero bueno, en base a eso, vamos a ir haciendo de respuesta breve y que sea medianamente parecido como siempre tomamos. Y el segundo parcial ya les va mucho mejor, porque ya entienden la forma que les tomamos, ya entienden la forma de estudiar. Acá no hay tanto de memoria, ¿sí? Yo creo que les hice mucho hincapié de que hay un montón de cosas de memoria que yo no les voy a tomar. Mi idea es que las tengan, pero no los locos con eso, ¿sí? Porque me parece que la materia ya es muy larga y nosotros queremos que razonen con los conocimientos que tienen, ¿sí? Los conocimientos que tienen que incorporar en las cosas, no en detalles muy puntuales, ¿sí? Profe, ¿cuántos casos clínicos serían y cuánto tiempo aproximadamente nos daría? Y son 5 preguntas y eso lo tengo que hablar mañana con José Prado, que es el que me está ayudando con el aula virtual, a ver cómo lo haríamos, porque como antes era desarrollar, tenían 1 hora y media. Pero bueno, ahora no va a ser a desarrollar. Es como te digo, respuesta breve, entonces, no sé, déjame que lo terminemos de armar. Yo lo quiero armando mañana o el lunes, que ya esté listo, y el lunes ya les explico un poco mejor. Porque como te digo, para mí es algo muy nuevo y como la otra vez encima lo hice mal sola, lo quiero hacer con él, a ver cómo puede quedar. Y bueno, ustedes ya ven, a ver, por ejemplo, ¿todos vinieron con multiple choice hasta ahora? ¿O alguno les tocó así como respuesta breve? A lo sumo era para poner una sola palabra en la respuesta. Bien. O sea, te daban las opciones de palabras y vos tenías que arrastrar la palabra que crees que era correcta hacia un cuadradito. Bien. Como si fuera un choice, pero arrastramos. Bien. No, bueno, tratar de que sea una respuesta breve, una oración o algo así, ¿sí? Pero, como les digo, hay mucho que a mí me tranquiliza el tema de que también obviamente se pueden copiar, no lo podemos manejar a eso, pero como es a razonar y no es de memoria, también esa es la forma que nosotros nos damos cuenta, ¿sí? Si no lo razonan al momento y está por tiempo,
Y el horario, generalmente es en el horario de clase. Ustedes se pueden tener, la tarde tienen otra clase, ¿verdad? ¿Tienen de seguridad? Sí, al mediodía bioseguridad y a la siesta producción de aves. Producción de aves. Porque tengo miedo, dicen que a la mañana a veces hay problemas de conectividad. Pero bueno, la última la podemos poner un poquito más temprano a la mañana, entonces se ocupan. Cosa de que no interfiera con otros. ¿Les parece? Y lo sacamos el tema encima, porque si yo lo corro, después empieza que algunos trabajan, que me parece que lo mejor es dejarlo en el horario de la cosa, que es un poco más temprano. Sí, muchos, en realidad a la noche yo creo que es lo mejor, porque ahí no hay problema de conectividad. Pero cuando me hicieron poner en el coloquio me decían que algunos trabajan, por ahí salen de la veterinaria a las 9, es no sé. Entonces cuando vos dices la horario de cursada es más fácil que coincida con eso, y si lo ponemos a la noche. Yo también a la noche como que estaría más tranquila de que ande mejor, pero bueno, no todos se siguieron la disponibilidad de poder conectarse a la noche, ¿entienden? Y de último, si alguno tiene un problema especial, me escriben y lo ven, ¿sí? Problemas de conectividad. Bueno, entonces pueden ser tipo 8, así, igual no creo que sea largo. Ya mañana hablo con José y lo termino de definir. Pero bueno, si están estudiando, yo les recomendaría que hagan así los días que les quedan, vean la materia y después vayan como enfóquense en los signos clínicos. Bueno, a ver estos signos clínicos, ¿de qué enfermedades son en común? ¿Cuáles serían los diferenciales? Se tiende como de atrás para adelante un poquito. Eso los va a ayudar. Porque así va a ser, ¿sí? Van a tener el caso clínico y de ahí tienen que, por ejemplo, siempre le preguntamos de qué enfermedad o enfermedades sospechan, cuando puede ser más de una. Por ejemplo, bueno, ¿cómo llegaría el diagnóstico definitivo? Entonces ahí es una respuesta breve, ¿qué herramienta diagnóstica? Si hay, no da para poner anamnesis, quizás qué diagnóstico definitivo, ustedes saben que es laboratorio, ¿no? Bueno, así más o menos va a tener que ser, me parece. Bueno, no sé, por eso yo dice que no estoy muy bien. ¿Profe? Sí. Yo te tengo una pregunta con eso del diagnóstico definitivo. Sí. O sea, si nos preguntan, por ejemplo, saquemos la enfermedad y hay una pregunta que nos dice cómo llegaría el diagnóstico definitivo. Obviamente, o sea, que el laboratorio, nosotros del laboratorio No, sabe pruebas. Medianamente sí. No, medianamente sí prueba en base a eso. Tenemos una punta que se llama doctor. Doc. Bien, ¿está complicado? Tenemos un problema. Me espera que estoy con el micrófono abierto. Espera.
sí, más o menos me tenés que poner qué herramientas usarías. Y en eso sí, pues hincapié, cuándo usas serología, si es pareada, cuáles tienen PCR, cuáles tienen QPCR, o Real Time PCR, que creo que lo hablamos bien, ¿sí? Los virus ARN tienen Real Time, los otros tienen PCR. En brucelosis es importante cómo se hace el diagnóstico, ¿sí? Sí, laboratorio es muy amplio. Más o menos tenés que ir poniendo algunas herramientas de laboratorio, ¿sí? Por ejemplo, cultivo, ya estaba viendo que en poli, ¿medirías cultivo? Cultivo solo no, quizá cultivo y tipificación, pero en realidad poli siempre, ¿sí? Esto es como para que vayamos diferenciando. Tuberculosis, el cultivo, dijimos que era muy difícil, el crecimiento es muy lento, muy doloroso, entonces generalmente no vas a usar el cultivo, ¿sí? Y aparte tuberculosis tiene una forma de diagnóstico específica, ¿no? Entonces a eso apuntamos más o menos. Bien. ¿Otra pregunta? ¿No? Vamos agarrando entonces lo que quedaba de enfermedades digestivas, salmonella, yo les quería mostrar, Cryptosporidium y Coccilius. No estoy presentando pantalla. ¿Ustedes qué saben de salmonella? ¿Ya la vieron? En aves, ¿verdad? No saben lo aburrido que es no poder preguntarles cosas, como que lo hace más llevadero para todos, pero bueno. Salmonelas que afectaban a las aves, ¿se acuerdan? ¿Medianamente? Sí, profe. Bien, yo les quiero mostrar acá antes. Para que se acuerden, ustedes hablaron de salmonella distintos, bueno. Bueno, salmonella, vamos a ver. Es una enfermedad, es infectocontagiosa, es zoonótica, que eso es lo importante, ¿sí? Y causa es causada por diferentes serotipos del género salmonella, y afectan a casi todas las especies animales, ¿sí? Y clínicamente, por lo menos en el bovino, tiene 3 síndromes: septicemia sobreaguda, la enteritis aguda y crónica y el aborto. Del aborto ya les habló domingo hace 2 clases, ¿sí? Así que está, pero yo no voy a detenerme a hablar de eso. Igual no es muy común. Bueno, ustedes ya lo vieron, fíjense, es una familia de las Enterobacteriaceae, o sea, que es muy similar a Escherichia coli. Una de las principales diferencias es que no es comensal de intestino, ¿sí? O sea que si está presente son siempre cepas patógenas, no hay cepas comensales o apatógenas de salmonella. Entonces ahí un cultivo sí tiene sentido, porque si está presente es una cepa patógena que estaría causando o intentando por lo menos causar enfermedad, ¿sí? Ahí es una de las principales diferencias entre salmonella y E. coli. Bien, entonces es un bacilo gram negativo, similar a Escherichia coli, es móvil, anaerobe facultativo, no es permeado y tiene flagelos, ¿sí? Que le van a dar la movilidad. Lo que tiene es que es intracelular facultativo, que son sus principales factores de virulencia, y tenemos 2 especies, salmonella entérica y bacteriana, ¿sí? Salmonella entérica es la más importante y hay 2.500 serotipos, ¿sí? Que los van a clasificar según el antígeno somático, la cápsula y los flagelos. Salmonella entérica tiene 6 subespecies y después tiene los serotipos. Los que afectan principalmente al bovino son salmonella entérica, subespecie entérica, Typhimurium, serían los serotipos, y Turión, ¿sí? Typhimurium es la que ustedes ya vieron en aves. Que eso es lo que les quería mostrar acá, que no les voy a hablar de todo, pero esto es un poco que me lo contaron en microbiología en la UBA y me quedó, que es la historia de Mary Latifoide, que era una mujer en Estados Unidos en el principio del siglo XX
que era cocinera, y ella era portadora de Salmonella typhimurium. Pero ella era portadora sin higiene, porque esto ingresa, acuérdense, tocando portadora en el intestino. ¿Sí? Entonces se elimina la materia fecal. Entonces lo que le pasó es que era cocinera en 1990. Sí, al principio del siglo XX. Estaba en Noruega siendo cocinera y intoxica y mata a 2 o 3 personas de la casa. Entonces se hace una investigación policial y la juzgan, y al principio pensaban que ella lo había hecho adrede, o sea, que era intoxicada y que era asesina, que en 1997. Después llegó hasta 22 infectados. Después descubrieron que era esta enfermedad, pero entonces la tuvieron que aislar. La aislaron como en una cárcel, si bien después descubrieron que no era que era asesina, sino que era por este patógeno, porque tenía salmonela, la aislaron, porque ella después se escapa y cambia el nombre y vuelve a cocinar, porque ella no entendía lo que estaban diciendo. Ella decía que ella no se había envenenado, entonces volvió a cocinar y volvió a intoxicar gente. Entonces, bueno, es siempre el cuento de Melia tifoidea, que ya lo que era la portadora de esta bacteria y no tenía mucha higiene en las manos, ¿sí? Bueno, ahí les dejo la historia a ver si se acuerdan de esto, de que puede haber portadores de esta enfermedad. Bueno, lo que tiene que acuérdense esto, todas las cepas entonces son patógenas. Los factores de vivencia de la cápsula, ¿se acuerdan de la cápsula? Lo que hacía era no permitir la fagocitosis por los leucocitos, el flagelo que le da movilidad, las adhesiones que le permitían unirse y colonizar los epitelios, y el lipopolisacárido que forma parte de su pared, que cuando se libera este es muy tóxico. ¿Sí? Bueno, esta bacteria no resiste a la pasteurización y es sensible a desinfectantes y a la congelación. Y otro factor de evidencia que no está acá es que produce citotoxinas. Bueno, no es específica, o la mayoría no son específicas de especie, salvo Salmonella typhi y Salmonella gallinarum pujorum, ¿sí? Que esta ya la vieron. Salmonella suis en el cerdo y Dumbilin en el bovino. Después tenemos Abortus savi y Abortus sequi, ¿sí? Bovino y bovino. Pero el Typhimurium no es específica de especie y puede afectar al bovino. Bueno, en cuanto a la epidemiología es muy importante, que ya hablamos mucho de la tríada hospedador, ambiente, microorganismo. La distribución es mundial, es una de las enfermedades infectocontagiosas más importantes, porque y es lo importante, que es zoonosis y que es una ETA. Ustedes ya vieron eso, ¿no? Que se da más que nada en el huevo. Los aves son los principales fuentes de contagio de los humanos. El bovino afecta a los terneros de corta edad hasta los 45 días. La diseminación va a ser temporal, como ya dije, y la fuente de infección pueden ser roedores para los bovinos, por ejemplo, ¿no? Roedores, el forraje contaminado, basura, alimentos contaminados, aguas residuales y también quizá problemas de manejo. Cuando hay ambiente propicio puede durar hasta 7 meses. La prevalencia del roedor lechero es un 20%, la morbilidad está un 50% y la mortalidad es muy elevada, entre el 90 y el 100%. Cuando uno lo tiene en su bachera es bastante difícil de manejar, es un dolor de cabeza importante. Bien, en cuanto a la patogenia, lo que hace, en base a los factores de virulencia que ya hablamos, es que el lipopolisacárido es como muy tóxico, puede producir shock endotóxico. Y tiene una toxina, que es una enterotoxina termolábil, que el mecanismo de acción es similar al de E. coli. ¿Se acuerdan de la cepa enterotoxigénica? Bueno, es lo mismo. Una característica que la difiere de E. coli es que invade las células no fagocíticas con un fenómeno similar a la fagocitosis. ¿Qué significa esto? Que células que en realidad no tienen poder fagocítico las puede estimular mecanismos para que la puedan fagocitar, ¿sí? Y provoca a su vez reacción inflamatoria como se libera citoquinas y quimiosinas, ¿sí? A su vez, en el epitelio intestinal se controla por las células semen de las placas de
hace una bacteremia. Generalmente va al pulmón, a las articulaciones y también puede causar septicemia, que esta es generalmente la que lleva a la muerte, ¿sí? Bueno, en el bovino entonces da 3 síndromes clínicos. El septicémico, que ahora lo describimos, pero lleva a la muerte entre 24 y 72 horas. Son muy pocos los sobrevivientes. El entérico, que puede ser agudo, subagudo, crónico, y la vertigénica, que de esto ya les habló el doctor, ¿sí? En cuanto al septicémico, siempre estos son hablando terneros. Los signos van a ser depresión, indiferencia, frustración, hipertermia, disnea, diarrea, dolor lenta, petequias en la base de la lengua y muerte. Si hay algún sobreviviente, va a tener poliartritis y neumonitis, porque dijimos que cuando hace la bacteremia iba a las articulaciones y al pulmón, ¿sí? ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Gracias, es que siempre nos lleva la duda. Bueno, ¿por qué está el septicémico? Acuérdense, y sacarlo es muy importante acá, ¿sí? Diría que es la principal causa de este cuadro. Después, el entérico, que puede ser agudo, subagudo o crónico. El agudo, acá también que es lo importante, la enterotoxina que tiene, ¿sí? Que va a producir el síndrome de mala absorción, no permite el ingreso de los electrolitos, ¿se acuerdan? El influjo y el eflujo. En los terneros se puede dar desde los 7 días más o menos, o sea, no es tan común en el recién nacido la primera semana, se corre un poquito los 7 días hasta inclusive los 60 días, ¿sí? Puedo tener hipertermia, depresión, diarrea fosa y profunda, esto es importante, colesterol pútrido, ¿sí? Fíjense que no es tan, si bien son todas diarreas y a veces difícil de diferenciar, no es tan blanca como la de E. coli, ¿sí? Puedo tener tenesmo, polidipsia, anorexia, las mucosas van a estar hiperémicas, hay una rápida deshidratación y después lleva a la muerte, ¿sí? Profesora, Sí. ¿me puede explicar de nuevo lo del síndrome de mala absorción? Que no entendí en qué caso se da ni cómo. El síndrome de mala absorción se da, mira, la mejor forma de verlo, pero voy a salir y voy a volver a entrar, es ¿te acuerdas que yo dije que tenía enterotoxinas similares a las de E. coli? Entonces acá, y le voy a mostrar la toxina que está acá. Lo que usa es, acuérdate que tiene un receptor, o sea, esta toxina se libera, ¿sí? Es una exotoxina, o sea, la bacteria la libera al intestino, se adhiere, eso es muy parecido a esto, se adhiere y la libera, ¿sí? Igual esto sí se puede meter adentro del enterocito, a diferencia de coli. Pero bueno, entra al enterocito y libera la toxina. Esa toxina se une a receptores del enterocito y lo que hace es estimula la liberación de AMP cíclico. Este AMP cíclico, cuando está en altas concentraciones, activa una quinasa que lo que hace es bloquear el ingreso de sodio y estimula también el canal y la liberación del ion amonio y el cloro, ¿sí? Entonces todo esto te hace un desequilibrio de electrolitos y también el desequilibrio osmótico, ¿sí? Tampoco va a poder absorberse tanta agua y eso te lleva a la diarrea. ¿Entendemos? Sí, se entendió. Gracias. Profe, ha dicho que una de las toxinas se unía a la pared del enterocito y la otra entraba al enterocito. No, la bacteria es la que se entra. Ah, bien, bien.
toxinas. Y ahí es que, por ejemplo, esto es una toxina, pero es parte de la pared de la bacteria. Entonces, ¿cuándo se libera esa toxina? Cuando la bacteria es destruida. ¿Entendés? El lipopolisacárido es la parte de la pared de todas las bacterias gram negativas. Pero yo les había dicho que, por ejemplo, esta es muy agresiva y produce un shock endotóxico. En cambio, la brucela, ¿se acuerdan que no era muy patogénica? Esa es una de las diferencias, como que no es lo mismo en todas. Eso es lo que les quería decir. Y salmonella produce una enterotoxina que la libera, ¿sí? Produce esa proteína y la larga al exterior de la bacteria, ¿sí? Por eso Repetir por favor, porque a varios se nos ha congelado la imagen y no pudimos escuchar por varios segundos lo que decía. ¿En cuál parte? ¿Todo esto? Sí. Desde que Santi le pregunto si entra la bacteria o la toxina. Bien. Es decir, la bacteria, quédense con esto, invade las células, ¿sí? No fagocíticas. ¿Qué significa? No fagocíticas que no son los macrófagos o los neutrófilos, que esos tienen la capacidad de fagocitar, ¿sí? Es una de las herramientas que usan para eliminar patógenos, ¿no? Esta bacteria es como intracelular facultativa, entonces puede meterse dentro de las células. Dentro de eso se puede meter dentro de los enterocitos, ¿sí? Esa es una diferencia, por ejemplo, con coli. Se puede meter adentro del enterocito, ¿sí? Y también, que es muy importante, se ingresa a las células M de las placas lipídicas, que son presentadoras de antígenos. Entonces, a partir de acá, va a los linfonodos. Eso es por un lado, ¿sí? Y por otro lado, lo que yo les decía es que hay dos tipos de toxinas en las bacterias. Las exotoxinas, que es exo, es porque la liberan de la bacteria, la expulsa, ¿sí? La larga al medio donde esté. Que son, en este caso, estas enterotoxinas, ¿sí? Que es termolabio, ¿sí? Que funciona igual que la de coli, que les acabo de mostrar. En cambio, el lipopolisacárido es una toxina que es parte de la pared celular de la bacteria. Por eso se llama endotoxina, porque está dentro de la bacteria, ¿sí? Es parte de su estructura. ¿Cuándo se libera esa toxina? Cuando se rompe la bacteria. ¿Se entiende eso? Entonces, una la libera, la bacteria está sana, multiplicándose y produce esta enterotoxina y la libera, ¿sí? Y esta, la lipopolisacárido, cuando se rompe la bacteria, ¿sí? Entonces, lo que yo les quería decir es que la bacteria invade los enterocitos o otras células y adentro del enterocito libera esta enterotoxina. ¿Se entienden? Sí, profe, se entiende perfecto. Bien, y otra cosa que les decía es que les voy a... Vieron las fotos de lo que les mandé de coli, les voy a buscar las fotitos, porque me parece que con el esquema se entiende más, de salmonella, ¿sí? Les voy a agregar esta fotito. Me parece que... Bueno, y sirve. Además que en inglés se reentiende el dibujito. Profe, entonces, en los signos clínicos, en el septicémico, digamos, la principal causa era por la ruptura de la bacteria causada por los lipopolisacáridos. Claro, o sea, por la lipopolisacárido de la bacteria, sí, que para poder liberar... Es por la enterotoxina, digamos. Exacto, por la enterotoxina. Perfecto. Profe, Sí. le hago una consulta. En un caso que tengamos, por ejemplo, una salmonelosis en algún ternero o algo así que estén bien complicados, y yo le pongo un antibiótico y trato de matar, por así decirlo, la mayoría de las gram negativas estas que están invadiendo al animal. ¿Puedo yo mismo producir esa septicemia al matar tan abruptamente la enfermedad, por así decirlo? O sea, porque se me empieza a liberar el lipopolisacárido, es la pregunta. Sí, yo estoy pensando, a medida que el doctor está, lo voy a contestar yo para que vean si está contestando. Sí, te entiendo, porque se van a matar muchas bacterias. Claro, está muy agudo el cuadro y yo lo mato directamente así tan zarpado.
extremadamente rápido, capaz que lo puedo fundar. Muy bien, recién me puedo conectar porque tuve que llamar a Huguito por el privado para que me diera una mano. No sé por si está entrando en un auto, lo que usa el de la facultad también porque anda laburando. ¿No? ¿O no? Bueno, a ver cuál es la pregunta. La pregunta es, igual, acordate, la pregunta es, igual yo quiero hacer un comentario antes, que yo les dije que el lipopolisacárido, que es parte de la pared de las gram negativas, es el que produce el shock endotóxico, que es la principal causa del cuadro septicémico. Entonces él me dice, si yo entiendo un ternero infectado con salmonela, con la alta carga, imaginemos, de salmonela, y le da un antibiótico, y ese antibiótico produce la muerte abrupta de muchas de estas salmonelas, no puede crear un shock endotóxico o el cuadro septicémico. Primero, igual acordate que hay antibióticos bactericidas y antibióticos bacteriostáticos. ¿Te acordás de eso? Hay bacteriostáticos que lo que hacen es inhiben que se siga multiplicando, ¿sí? Y otros directamente lo matan. Entonces, también puedes jugar un poco con eso. Y bueno, siempre está el riesgo, ¿no? Sí, es tal cual lo dice, ahí cambia. O sea, si vos usas un bactericida, es probable que aceleres una septicemia por la cantidad de toxinas que vas a liberar en el sistema. Con un bacteriostático es como que para un poco el problema, ¿no? Un poco acá lo más importante es tratar de estabilizar la permeabilidad intestinal a través de todo proceso agresivo, nocivo en el intestino, produce una inflamación, sobre todo estamos hablando de animales muy pequeños, donde tiene un sistema inmune precario, donde hay un montón de sistemas que un animal adulto lo maneja con mucha eficacia. Acá no sucede eso. Por lo tanto, esa gran inflamación que se produce en el intestino, lo primero que hay que hacer, más allá de que uses un antibiótico, es tratar de estabilizar esa membrana intestinal. En base a, nosotros lo hacemos generalmente a meglumina de flumixin, la Dexa no nos ha dado buenos resultados, un inmunodeprime un poco más y generalmente nos complica. Y a su vez usamos bacteriostáticos, no usamos bactericidas, ¿no? O sea, tratar de estabilizar esa gran inflamación que hay, hacer una fluidoterapia, se suspende lo que es sólidos para tratar de estabilizarlo. Y a su vez el ternero, ya lo vamos a ver en una presentación que va a ir detrás de esto, el ternero es muy tiene una alta ineficiencia a nivel renal, pierde, o sea, todavía no tiene un riñón maduro, por lo cual no estabiliza la homeostasis correcta dentro de sangre. O sea que si a su vez tienes una mala absorción y a su vez un riñón que no te controla bien los sistemas homeostáticos hacia adentro, se te complica muchísimo la deshidratación en muy pocas horas. No sé si ahí queda un poco más claro lo que preguntaba, capaz que me fui para otro lado. No sé quién es el que preguntó. No, sí se entiende, gracias. Claro, en definitiva, tenés que tener mucho cuidado a la hora de usar antibióticos. Dicen, trabajos más recientes, la forma de combatir ese tipo de diarrea por salmonela es fluidoterapia. Es lo más eficaz, porque lo que vos estás alterando, vuelvo a decirte, el intestino y no a su ternero. Nosotros suspendemos lo que es sólido y nos quedamos solamente con hidratación. Sales de rehidratación y a veces rehidrataciones a través de solución fisiológica en vena, ¿no? Son las dos cosas que usamos. Y algún antidiarreico muy puntual. El antibiótico medio que lo tenemos ahí. La enrofloxacina dicen que andan bien, no, hasta acá no he visto un gran resultado, por lo menos cuando lo utilizo. En bovino hablo siempre, ¿no, chicos? Yo de perro no opino nada, ¿eh? De perro no, sí. Y cuéntales un poco del caso, que teníamos presuntivo de salmonela, le costó manejarlo, fue fácil. Y bueno, a grandes rasgos, no le podemos hablar de la terapia. Sí. El tema salmonela, chicos, pasa básicamente porque hay vacas portadoras asintomáticas de salmonela de por vida, eliminan salmonela de por vida. Yo siempre le digo a los productores que siempre compramos vacas y no me acuerdo qué cosas más. Uno compró vaca y a los tiempos nos brotó una leucosis. Compramos vaca y al tiempo nos apareció una salmonela que nos liquidaba también. O
sea, yo compras vaca, no sé, te vas a comprar vaca y al tiempo meter la tuberculina y al 50 tuberculina, de 0 pasaste a 50. ¿Entendés? Y sin embargo vienen con los papeles que dicen que son libres y qué sé yo. O sea, cuando uno compra reposición de afuera, hay que tener mucho cuidado, tratar de comprar a la gente que es seria trabajando, no a cualquier ganso que anda queriendo vender. Claro, el que te vende vaca generalmente está fusilado económicamente, entonces vos tienes que pensar que eso sanitariamente no es lo mejor. Bueno, a nosotros nos pasó eso, estábamos armando la explotación lechera, querían meter volúmenes de vaca, cuando en realidad era un paso más tranquilo, con vacas seleccionadas, comprando con cautela, no, acá se compraban 3 jaulas como si nada. Y entre esas 3 jaulas, vuelvo a decir, comprábamos las vacas y un montón de cosas más. Entonces, eso nos llevó a una salmonelosis en guachera. Sumado a esto, el guachero generalmente es un varón, acá, a mí me gusta que sean las mujeres, las guacheras tienen otro instinto maternal, son más prolijas. Este hombre era un poquito Suzuki le digamos sucio, ¿no? Entonces, se imaginan, salmonela, sucio el tipo, y la salmonela ya me sabían el número de documento mía, todo ahí adentro, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se controla todo eso? Y con limpieza. La salmonela se saca con limpieza. No me vengan con el verso del autovacuna. No, amigo, labura el doble, dalo otra bien y limpialo a los baldes. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a intensificar el lavado de baldes con cloro un poco por arriba de lo normal, no con 2 gotitas como hacen para tomar agua. No, acá le metimos cloro que daba miedo, el dolor tenía el balde. Y ahí se pudo controlar. O sea, en definitiva, todo esto se controló siendo disciplinado, ordenado y ajustando más el calor, sobre todo en el momento del parto. Eso es lo más importante, que es una charla que les preparé ahí en el segundo término, pero la salmonela básicamente es prolijidad de trabajo. Yo por ahí le veía el balde limpio y le veía el tanque en el que llevaba la leche para los terneros, metía la cabeza para adentro, parece que había 5 personas muertas ahí adentro, el dolor que tenía. Yo digo, no, la limpieza de todos lados, no en el balde, no. Le digo más, chico, le digo más. Mira, la crianza del ternero debe ser el desafío más grande que tenemos los veterinarios, pero el más grande de todo, que tiene tantos detalles, y siempre les digo a todo el mundo, fíjate el detalle, la leche la va a seguir llevando, no sea pateando, pero la va a llevar, eso no es el detalle. El detalle, fíjate, si el balde que lleva está limpio, si él está medianamente limpio, ese es el detalle. Que la temperatura de la leche tenga 37 o 38 grados y no 10 grados. Esos son los detalles que hacen que el ternero viva de manera. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay un trabajo hecho, una guachera que tenía una forma en eso todo corregir. Resulta que el balde, que era un tambor de 200 litros, estaba limpio. ¿Saben dónde estaba sucio? En la manguera que el tipo usaba del balde, o sea, del tacho, al baldecito del ternero. Mire, yo tengo un refrán que no es de los viejos, pero se van a acordar mucho de mí. Más sucio que culo de inválido, me digo. Es una cosa rara, pero lo digo porque es la forma que después se acuerda. Bueno, entonces, hablo de esta forma porque yo soy gringo, yo no soy veterinario. Yo soy un gringo especializado en salud animal. Pasé veterinario que está en otro nivel, como la doctora Candelaria, que tiene un poco todo. Yo soy un gringo de campo que observo, que miro, un apasionado. Yo veo una vaca de cortadora, mirando una vaca, doctora, veo 5 minutos, ya no tiene nada. Yo no veo que está mirando horas, ver el nivel de la costilla, el ancho de cadera, el pecho, la cabeza, el cuello, apasionado de esto, igual que mi padre. Mi padre disfrutaba de la galería del campo mirando las vacas pasar por adelante de que el campo estaba delante de la galería. La misma pasión tengo yo. Para mí las vacas son algo muy especial, como para otros perros, como para otros caballos. Tengo un caballo, heredé una cabaña de caballo, tengo caballo, no sé ni cuánto tengo, ni qué se reproduzco, ni nada. Bueno, comentario al margen de a veces forma de conocer un poco más. Pero vuelvo a decir, todo esto que hablamos de esto y de salmonela, nosotros pasa por 2 puntos, 2, 3 puntos claves que ya lo vemos,
pero se los voy anticipando. 1, el calostrado que le hagan. 2, que sea listo y público a trabajar. 3, la dedicación de los primeros 15 días son prematuros, los primeros 15. Después del tener sus muertos hasta los 15 días, 20, es raro que lo mate, ¿no? Es muy raro que lo mate. Entonces, pongamos el foco ahí, viendo los elementos que usan para darle la leche, si los baldecitos están limpios, si el recipiente que lleva la leche está limpio, si el hipo es limpio. Yo siempre digo, y les digo para los chicos que van a hacer producción animal, fíjense cuál es el empleo más prolijo, el que va siempre con la ropa más. Por ahí hablo muy burdo, no hablo muy bonito yo, pero creo que les queda bien clarito a todos cómo es el tema, ¿no? No sé si hay algo más, doctora. Seguimos con, ya estamos terminando con salmonela, la enteritis, el síndrome entérico agudo y el síndrome crónico, que puede durar hasta 6 a 8 meses. La diarrea puede ser persistente o intermitente, con abundante mucus y fibrina, ¿sí?, en las heces. Puede haber hipertermia moderada o intermitente, toxemia, puede llegar a haber, con hiporreflexia, anorexia y pérdida de peso. Y puede llegar a devenir en muerte o curar, ¿sí? El diagnóstico presentado va a ser por los signos clínicos y lesiones. ¿Ustedes cómo, a partir de una diarrea, pueden llegar a sospechar ya de salmonela? No, de una diarrea no, siempre dijimos que es muy difícil que una foto me aporte datos importantes, siempre vemos un poco el proceso, no se lleven de una diarrea salmonela, no, un poco el contexto, el ambiente que hay, si la guachera lleva 14 años parada en el mismo lugar, si la gallina no han dado vuelta por todo eso, si bien no hay una correlación directa, pero termina influyendo, y la gallina hace del transporte de la salmonela de un ternero para otro. Ella no come un solo tachito, sino que va dando vueltas en distintos tachos. La misma bota del tambero, ¿no es cierto? Si el tipo pisa una diarrea acá en la estaca 1, es lo más probable que le empiece a diseminar por todo el criadero. Entonces, al principio ves una diarrea, sí, te llama la atención, pero en 20, 30 días vas a tener 12, 14 o 16. Y ahí sí, un poco haciendo el análisis del sector y cómo se han dado las cosas, podríamos entrar a sospechar de que nos están molestando una salmonela. Y la salmonela no es, digamos, un signo patognomónico de salmonela que la diarrea que tiene 3 días de nacido el ternero no es salmonela. La salmonela puede aparecer desde el día a las 48 horas en adelante. No es patognomónico de ella, que no se da generalmente, sí es cierto, se da con mayor cantidad de días del ternero. Pero yo he visto salmonela en terneros de 3 y 4 días. Acuérdense que son bacterias, lo voy a haber dicho en el teórico, son entre tarde, parece que está entrando por otro lado. Lo tiene que haber dicho en el sentido de que la salmonela es muy agresiva y tiene una capacidad de multiplicación que produce miedo. Entonces, no pensemos que una salmonela está a partir de los 16, 20 días, puede estar a las 48 horas también. Todo depende de qué, de lo que decimos, dosis infectante. Si vos tenés millones de salmonelas, te echás, lo más probable es que te termine contagiando salmonela. Ahora si hay 2, es claro que la tomes, ¿sí? Eso siempre es importantísimo, la carga que ustedes pueden llegar a tener. Por eso en las botellas aconsejamos que tengan una rotación de la estaca
cada 4 días se corra 2 metros de estaca. ¿Quién lo hace? Nadie. Nadie lo hace. La doctora mía está parada hace 2 meses en el lugar y te pide el resultado. Cuando dije que quería cambiar de lugar, no, es muy complicado. Y bueno, sigamos ahí, veamos cómo aguantamos. ¿Entiendes? A veces chocamos por esas cosas que por ahí no las entiendo. Y la verdad que me quedo como... No sé si vale, Cande, que una sola persona no me puede hacer un diagnóstico presuntivo de salmonela. Creo que eso es multifactorial y en ese sentido hay que indagar un poco. Pensaría que sería anamnesis. El presuntivo. La anamnesis. Sí. Bien, definitivo, entonces ahí sí va por copro, volvemos cultivo. ¿Por qué copro? Porque no es comensal, ¿sí? De intestino, salmonela, grábenselo eso. También puedo hacer PCR, serología, y bueno, otras pruebas científicas que pueden ayudar al diagnóstico cuando no tienen herramientas, pero no son parte del diagnóstico definitivo. Sería importante cuando tengo la plata y tengo un problema grande, tratar de identificar los portadores sanos, acuérdense de Melia tifoidea, y puedo hacer un copro cultivo cada 14 días, ¿sí? O serología variada por 3 meses. En cuanto a la necropsia, ¿qué es lo que espero ver? Ileum y colon deberían estar intensamente congestivos con edema en mucosa y submucosa, hipertrofia de las placas de Peyer, eso es muy importante, y no los linfáticos, porque acuérdense que una de las células por las que tiene tropismo es la célula M de las placas de Peyer. Petequias son serosos en todos los órganos. El hígado va a estar agrandado de tamaño, naranja, con un vaso aumentado de tamaño también, y petequias. Puedo tener, acuérdense que dijimos que iba al pulmón, puedo tener neumonía o bronconeumonía, también iba a las articulaciones, poliartritis. Y esto sí, no es patognomónico, pero es bastante orientativo, la gangrena gaseosa seca en las extremidades, ¿sí? En distal del nudo y en punta de oreja y cola. En cuanto a diferenciar la forma septicémica, tenemos que diferenciarla con la septicemia por coliformes, la forma entérica aguda, ya vamos a ver coccidiosis, también por obstrucción intestinales, DBB, y diría que DBB para aguda y crónica, ¿no? Y intoxicaciones por plomo, arsénico, por ejemplo. Y la forma crónica, para tuberculosis, esa no me gusta tanto, porque es bien de adultos, pero sí la celulite verminosa, DBB diría yo, y intoxicación crónica por molibdeno. Bueno, la profilaxis lo voy a pasar medio rápido porque está con el hablo del doctor y está con el teórico que va a dar él después. Me interesa que lleguemos a eso, y es como que él explica el manejo del ternero, ¿sí? Es importante el control del hacinamiento, de la alta carga de animales, la contaminación orgánica, sobre todo en el agua, ya dijimos, con materias fecales y los alimentos, desinfección de las instalaciones, ya habló bastante el doctor, restringir el movimiento de animales, que está hablando de los adultos portadores, cuando están, bueno, en realidad la madre muchas veces se enferma el ternero, la correcta eliminación de los residuos, la limpieza, y advertir a los superiores sobre el peligro para ellos porque es una zoonosis, no olvidarse de eso. Bien, vamos rápido con Cryptosporidium y coccidios. Cryptosporidium es una parasitosis causada por el protozoa, que afecta a gran variedad de animales, inclusive al hombre. ¿Sí? Entonces es zoonosis. Estos parásitos lo que hacen es producir el borde de la microvelocidad del epitelio vascular, y su patogenicidad va a variar de acuerdo a la edad y el estado inmune del empleador. Y este es un agente que está dentro de las diarreas neonatales, ¿sí? Acá le marcamos de vuelta que es zoonosis. Bueno, es la segunda Cryptosporidae. Lo que nos interesa es que el género de Cryptosporidium tiene la especie Cryptosporidium parvum, que no es específico de la especie, o sea que puede infectar gran cantidad de mamíferos, incluido el hombre. Se aloja en el intestino delgado, es un niño, pero también puede estar en el intestino grueso, el monoxeno, y esto ya lo vio varias veces, ¿no? No sé si se trata que me detenga en la fase sexual y asexual. Ya lo abordé el otro día del domingo, creo que ya lo tienen bien de pequeños, creería, ¿no? Porque es lo mismo que cualquier ciclo de coccidio, teniendo en cuenta que es monoxeno.
Importante es que los quistes que eliminen ya estén formulados, ¿sí? Y acá sí hay algo, bueno, el periodo de permanencia son 3 a 4 días y que puede llegar hasta 6-7. Y esto sí es importante, el 80% de los quistes tienen una doble pared quística, que es gruesa. Y es responsable de la transmisión entre hospedadores, ¿sí? Lo elimina por materia fecal y se contagia a otro hospedador. Ahora, hay un 20% que tiene una pared fina, hace que se autoinfecte, porque el animal puede no inmunizarse, hace el ciclo y lo elimina, pero se puede volver a infectar, ¿sí? Esto es como algo característico del sector porcino. Bueno, la epidemiología está ampliamente distribuida en la naturaleza, tiene tropismo por medios acuáticos, como ríos, lagos, sobre todo hay carga de materia orgánica, materia fecal de los alrededor. Afecta a los bovinos en todas las ciudades, pero hacemos un poco en los animales de 25 días a 15 días de vida. El periodo de prepatencia, fíjense que no es el mismo, pero ¿cómo? No es el mismo que hay. Bueno, no, lo que tenemos es que hay cortos, ¿sí? Entre siquiera 3 días a 17 días. ¿Sí? No es muy largo, vamos a ver que los ciclos son más largos el periodo de prepatencia. La supervivencia del medio ambiente puede ser hasta 18 meses en condiciones húmedas y frías. Eso es muy importante. Miren todo el tiempo que puede sobrevivir, siempre y cuando no haga calor y no solamente seco. Cambia extensivo del calor y a 65 grados se inactiva, ¿sí? Esto sí es muy importante. Es extraordinariamente resistente a los infectantes comunes, incluido el cloro. Y el problema es que como es tan pequeñito, puede pasar los filtros de agua potable. Entonces, eso es un problema, ¿sí? Puede estar en el agua de red o si en un tanque puede llegar a infectar, ¿cómo se llama? El medio de agua, no me sale la palabra. ¿Sí? Eso es lo que es importante y acuérdense que encima es zoonosis, porque no es específico de especie. Entonces, esto es un problema. Por clorar el agua o con poner filtros, sobre todo en las explotaciones bovinas, no estoy exento de que pueda contagiar a esa persona. ¿Sí? Los brotes de infección van a ser terneros menores de un mes, especialmente cuando están en recintos comunes o están en grupos, como, bueno, aumentamos la carga de animales. Esto también estamos hablando de casi todas estas enfermedades. Piensen que esto en cría casi no se da. O sea, esto se potenció al hacer las explotaciones intensivas y tener los terneros en bachero. Los modelos adultos pueden dar una infección subclínica y pueden eliminar, que son fuentes de infección también, de parásitos. Y otros animales domésticos o silvestres infectados también lo pueden eliminar. Y también podemos ser portadores mecánicos, las personas, el personal que trabaja ahí, inclusive pájaros e insectos. Y los alimentos y el agua y la autosuficiencia también pueden estar contaminados, ¿sí? Si se toman contacto con materia fecal. Y otros aspectos que favorecen su difusión, como ya dijimos, que favorecen el ambiente, miren, esto es muy importante, la dosis infectante es muy baja, entre 10 a 100 quistes ya pueden infectar un ternero. La principal vía de transmisión, como dijimos, que es el por el agua, lo resistente, es el agua y alimentos contaminados, pero el agua es muy importante, ¿sí? Acuérdense lo que pasa a los filtros, que existe la cloración del agua, bueno, lo acabo de decir, y no hay un tratamiento eficaz contra esta enfermedad, ¿sí? Entonces, el quiste celulada ingresa por vía oral, ¿sí? Por contaminación generalmente con materia fecal, como dijimos, en forraje, en alimento, en agua, o directamente si el cerdo toma contacto con materia fecal, y produce a los pocos días las células epiteliales del intestino, parasitando el citoplasma. O sea, ingresa, destruye gran cantidad de estas enterocitos en su ciclo, produciendo mala función, ¿sí? Hipertrofia de la velocidad. Evita el place de la cripta. La cripta, porque evita el place, se trata de recuperar y replicarse rápidamente para poder recuperar la velocidad, ¿sí? Utilización de la vía fecal como puerta de salida. Entonces, ahí yo creo que hicieron errores, por favor, que decía que produciera lesiones de las microvelocidades. Esto se llama la velocidad, ¿sí? Atrofia de la velocidad. La microvelocidad es el velocito, ¿no? También tenía una errorcito. Bueno, los signos clínicos dijimos que los adultos serían portadores, aquí tiene
ambiente con baja infección, baja carga orgánica en las primeras semanas de vida, ¿sí? Y generalmente también está prolimitado, ¿sí? Vamos a subsidios rápidamente, fíjense la edad, serán animales un poco mayores, subsidios. Alguien tiene el micrófono abierto, retumbando. Es otra de las enfermedades parasitarias introducidas por el medio, ¿sí? Que tiene 3 especies que afectan al bovino y de las cuales 2 se destacan por zonas de mayor incidencia, ¿sí? Produce lesiones en intestino delgado, con diarreas sanguinolentas, deshidratación y anemia. Y acá hay una diferencia, es mucho más sanguinolenta y hay anemia, ¿sí? El animal es entre 1 a 6 meses, pero también es autolimitante, salvo infecciones parasitarias por nematodes o bacterianos secundarios. Bueno, acá la diferencia es que generalmente el quiste que es eliminado es inmaduro, ¿sí? Y tiene que tornar en el ambiente. Hay algunas diferencias en morfología, pero bueno, no nos vamos a detener en esto. Acá están las 3 especies, ¿sí? Y dijimos que Brolis y Suernis son las más importantes, ¿sí? Son las más prevalentes. En cuanto al ciclo, de vuelta, no me voy a detener porque es casi el mismo que la otra, parece solo que va a ser por un lado y se tiene que tornar en el ambiente, ¿sí? Los quistes. El monoceno, esto es lo mismo, tiene sí acá muy importante primera generación de quisonte y después una segunda generación. Es importante todo ver en la célula intestinal también. Esto es lo mismo, me parece que no tiene sentido que los síntomas se interesan lo mismo. Y esto sí es importante, la primera generación de estos quisontes en Bovis se va a dar en las zonas endotomiales del vaso quirífero central de las vellosidades, ¿sí? Por eso tenemos una diarrea tan hemorrágica, ¿sí? Y por eso puede tener anemia, porque afecta las zonas endoteliales acá, no solo el enterocito, ¿sí? Y entonces esto hace que el ciclo de este parásito es más largo que el de Cryptosporidium, ¿sí? Esto es la segunda generación, las zonas endoteliales de las criptas del cielo y primera porción del colon, ¿sí? Acá también afecta la cripta. Madura a los 2 días y para el tamaño del ciclo. El periodo de prepotencia es un poquito más largo y el de patencia de 10 a 12 días. Y en cambio, Flerny afecta la lámina propia de la última porción de intestino delgado, ¿sí? Y también, esto se enfoca un poco más en el intestino grueso, ambas. Por lo tanto, también voy a tener problemas de reabsorción de agua al afectar este epitelio, ¿sí? Por eso también esto contribuye a la diarrea. En cuanto a la movilidad, es elevada, la mortalidad es baja. Si bien dijimos que puede ser hemorrágica, la mortalidad es baja. Que uno acepta la cripta y el otro la lámina, porque puede tener una diferencia de simbología o no. Eso es más porque se lo puedo describir, pero no. Realmente de esto no se llega mucho, no afecta tanto. O sea, puede ser un poco más agresivo, pero igual que hay características como lo venimos hablando en Tony, que realmente la sintomatología y la patología todo es muy diferente, ¿sí? Un poco ahí explicando, o sea, la pregunta Santiago, supongo Santi Heredia dice, no sé por qué Santiago. Pero ahí Santiago un poco te va a depender de que yo, las toxinas, las pocas toxinas que he visto en animales, si bien me mató muy poca calidad, produce cierto, eso es cierto, bonita, rápido, pero realmente eran animales que traían una historia en la anamnesis de haberlo paseado por un camión al otro camión, encerrado 2 días, 3 días. Eso te lleva a un grado de secreción de cortisol a nivel digamos, del sistema del cuerpo, que no te desprendes de nada, pasa un viento fuerte y ya te respiraste, ¿viste? O sea, esta enfermedad está muy relacionada con un manejo totalmente fuera de lo común en los animales y por eso se expresa. Y vuelvo a decirte, se hicieron un pequeño tratamiento con subcutánea en manga al barrer de forma subcutánea y se controló perfectamente el brote. Pero cuando voy hacia la anamnesis, esos animales eran animales que venían muy golpeados en un maltrato de un productor a otro productor. Y eso que el cortisol se va arriba y que aparecen mil problemas. No sé si te da ahí un poquito más claro, Santiago. Perfecto, profesor. Muchas gracias.
es importante, acuérdense que es como que se genera una inmunidad, ¿sí? Esto es que es rápida y que le produce resistencia a las reinfecciones, salvo algo que nos suprima, ¿sí? Pero acuérdense que no es esterilizante. Los animales se hacen resistentes a la enfermedad, pero pasan a ser portadores que lo eliminan, ¿sí? Al medio ambiente y eso son fuentes de infección. Eso también es importante. Bueno, y también al contaminar los alimentos, ahí es donde se ingresa. Acá está más o menos lo que está diciendo el doctor, que son los factores que pueden poner el estrés, en el destete, en el transporte, otras enfermedades, el manejo de los potreros. Si yo tengo, bueno, eso es lo importante, y como hablamos, la vacuna está siempre en el mismo lugar, o tiene contacto con animales adultos que lo pueden eliminar como portadores, la suplementación, cambios bruscos en la dieta, todo eso es más o menos lo que acaba de decir el doctor, ¿sí? La diversidad de animales, los cambios climáticos también son importantes en varias patologías. Bien, esto es en cuanto a las patogenias, que destruir las células epiteliales en diferentes partes del intestino, acuérdense sobre todo en el intestino grueso y puede afectar las cristas, ¿sí? Bueno, esto me parece que no viene al caso, ¿sí? Es como mucho detalle, sí, que rompen las células, los enterocitos que invaden, ¿sí? El intestino grueso está afectado, es lo que decía, hay ausencia de reabsorción de sodio y de agua, originando la diarrea, ¿sí? Porque afecta el intestino grueso. Acuérdense también que también afecta el endotelio capilar, ¿sí? Por eso puede ser hemorrágica la diarrea. Y esto es lo que yo les decía, generalmente es autolimitante, lo resuelve salvo que haya infecciones secundarias, les diría, de nematodes o bacterianas, ¿sí? Que potencia esto que lo consigue y bueno, actúan sinérgicamente. En cuanto a las lesiones, va a haber una preguntita ahí para los... ¿Qué función cumple el intestino grueso en el tránsito del gastrointestinal? O sea, ¿qué función fundamental hace la parte de ese tramo del intestino? ¿Qué es lo que hace sobre el contenido? ¿Alguien me puede explicar? Exactamente, muy bien, Pato, exactamente. Entonces, si vos tenés destruido el sistema de absorción, se te baja en bosta, ¿viste? O sea, eso es. Entonces, si ustedes se ponen a analizar cuando vamos hablando de teoría, la fisiología es la base para que ustedes puedan entender todo. Si no, de memoria no se puede aprender esta materia de memoria. Si ustedes no hacen un mínimo razonamiento fisiológico de lo que es normal, no van a entender lo anormal, si no están entendiendo lo normal. Entonces, si ahí se hace realmente, le da la consistencia que necesita sacándole agua y eso no funciona, entonces estás perdiendo una gran cantidad de líquido porque no estás haciendo la retención correspondiente, por lo tanto enseguida entras con fallas en otros sistemas que también son importantes. Eso está bueno. Eso tenganlo en cuenta. Siempre insisto que la fisiología le va a dar un montón de respuestas a cosas que por ahí no se entienden. Uno lee la patología, va a la fisiología y ahí le cierra el círculo, ¿no? Eso es muy importante. bien, entonces esto ya lo vimos, y esto serían las lesiones, se debe congestión en mucosa, congestión que se puede dar en, bueno, una congestión había dicho, hemorragias petequiales y difusas, acuérdense, bueno, afecta el endotelio, engrosamiento de la mucosa y ganglios regionales también que van a estar aumentados de tamaño, ¿sí? La diarrea puede ser reacción muy fétida, proceso lenta, deshidratación, medicamento, inapetencia, puede haber signos nerviosos, ¿sí? Palidez, con anemia, que dijimos que esta puede producir anemia, y el diagnóstico, anamnesis, muy importante, ya venimos hablando, los signos, hacer un tope parasitológico seriado, por cotación de Willis o por McMaster, para identificar la especie, tenemos que hacerlo esporular, acuérdense que no lo eliminan sin esporular, ¿sí? Y bueno, la necrosis también por raspado de la mucosa y observación microscópica de otitis y episodotes. Bueno, los diferenciales, gastroenteritis verminosa, que todavía no la vimos, salmonela,
diarrea viral bovina, carencia de cobre y exceso de molibdeno, que van a dar diarrea en estas edades. Prevención. Comedores y bebederos, por ejemplo, es importante que estén levantados del suelo para evitar la contaminación de materia fecal. Las guacheras, como dijimos, que tengan, esto viene medio para todos, que estén secas, que no haya mucho barro, utensilios limpios, impedir que los terrenos beban de charcos o zanjas con agua contaminada, que también sería para Phytosporidium, hacer drenaje en las praderas, bueno, sí, para no favorecer la formulación, que necesitan humedad, y tener en cuenta la rotación de potreros, que es lo mismo que venimos hablando un poco, ¿sí? Acá hay siempre algo de bibliografía, si quieren entrar a ver. Y bueno, si alguna pregunta, y si no, así el doctor, no le vamos a poner el recreo hoy porque la idea es que terminemos 10:30, ¿sí? Para que puedan descansar un poquito. ¿Alguna pregunta? Yo creo que van a terminar de cerrar el manejo ahora con el doctor, con el que va a hablar del calostro y de las terapias en los terneros de recién nacidos. Se voy a dejar de compartir. Voy a ver el chat, a ver si alguien preguntó. ¿Se puede tener una cierta carga de Phytosporidium o sí o sí no le da nada? Y en los segundos hay una carga, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver también en vasculitis verminosa. No es como el pequeño, que si hay, ya es enfermedad. Si hay una carga, por eso tenemos los portadores adultos, ¿sí? Lo que pasa es que ellos montan una respuesta inmune en el sentido de que por esa pequeña carga no les permiten proliferar más y generar enfermedad, ¿sí? Pero sí se puede tener una carga. ¿Verdad, Doc? Bien. ¿Va a presentar usted entonces? Saca ¿tiene bloqueado el micrófono? Ahí está presentado. Sí, pero no encuentro cómo hago para subirle a la presentación. No, ahora lo contás. A ver, ¿puedo poner donde dice presentar ahora? Ahí está eso, ahí estaría. A ver, ¿va ahora o no? Creo que a veces tarda un ratito, pero apretó presentar ahora. No, para poder. Así lo había hecho. Sí, lo había hecho y cuando la quise subir no entró, ¿viste? Ahí está. Parece que no lo entiendo. Déjame que suba un poquito acá, porque quiero entrar en la mitad de la presentación. No la puedo, ¿viste? Eso no importa, usted primero va a presentar ahora. Es que estoy viendo en mi pantalla. A ver, vamos a ver si vamos a no. Esto es lo que yo quiero presentar. Sí, ya lo intenté. Y ahora, vamos a presentar ahí. Toda la pantalla, toda. Aquí, sí, toda la pantalla. Y ahora, Clic, sí, desde el mío. adentro de esto. Adentro. Sí, tiene que hacer clic y después aceptar. Exacto. Y aquí vamos a compartir. Ahí está. Ahora presenta toda su computadora. Entonces ahora van a hacer PowerPoint y agrándalo. Ahí está. Ahí lo tengo. ¿Ese Ahí, ahí? sí. Y ahora tenga la topita. Exacto. ¿Ahí? Sí, señor. No, Ahí está. Bueno, estamos todos listos, ven todo. Yo ahora quedé sin nada, ni le veo la cara a usted, que es una pantalla. Está linda la vaca, que le falta un poquito de aplomo, ¿no? Pero tiene un par de lágrimas ahí que está llorando, que dice que podría haber hecho más lindo. Fíjense que el ternero está en un medio donde el tipo siente el rum, no hay problema. Pero fíjense qué le pasa cuando sale a la salvajada. Miralo con la jeringa aquí abajo, y fíjense lo que le pasa a ese ternero de estar en condiciones totalmente nobles a estar agredido por todos lados. Y entre eso, el pupo este que está acá abierto, el ombligo, digamos, la madre se fue lejos, apareció un tipo todo rudo con una jeringa en la mano, los gusanos que andan por aquí abajo, y la cantidad de materia fecal a donde él anda.
Este, bueno, como ven entonces, de un sistema totalmente aséptico, tranquilo, estable en el tiempo, digamos estable con todos sus medios, pasamos a estar en un medio totalmente hostil, donde hay lluvias, donde hay gente que los maltrata, el perro que le pasa al lado, etcétera, etcétera, ¿no? Durante la crianza los momentos más críticos están en la primera hora y el primer día. Esto, si ustedes hacen producción porcina, o lo habrán visto en porcino, es la misma cosa, digamos. La primera hora y la primera semana en porcino se mueren la mayoría de los lechones. Los que no se murieron en la primera semana y quedaron vivos generalmente llegan al destete, en línea general. Aquí pasa también exactamente lo mismo. Como ven, la producción animal tiene tips, compartimos todas las especies. Y este es la primera hora y el primer día. La susceptibilidad al nacido es muy alta, aproximadamente el 70% se produce de esas muertes o complicaciones en el nacimiento y las 48 horas. Nosotros es cierto, nosotros tenemos una mortandad elevadísima al momento del parto y hasta las 48 horas. ¿Por qué? Porque el equipo que tenemos en Guachera no es el más adecuado, tienen problemas entre el equipo y eso repercute en el veterinario y repercute en la empresa porque entre ellos no se llevan bien. Entonces, hay gente que van a controlar y ustedes como profesionales en el futuro van a tener a cargo a esta gente, es importante de que el equipo esté bien ensamblado. Aquí esto se cancherea uno al otro, se dividen las tareas, entonces vos nunca podés decir es este o aquel el que me está macaneando. Ya intentamos echar a uno, bueno, desde que yo estoy en la empresa hace 8 años, ya hemos echado, de que me saca la cuenta, por lo menos a 8 de este sector. Es un sector muy complicado porque no están preparados para estar acá y eso es más que fundamental. Ya vamos a ver las causas. La sensibilidad del ternero recién nacido. ¿Cuál es el problema del ternero recién nacido? La insuficiencia que tiene inmunitariamente, o sea, tiene un sistema inmune que no está, directamente no está. ¿Por qué? Porque acuérdense que su sistema de membrana unión cotilodenaria hacia ternero versus vaca, hay 3 membranas del lado de la madre y 3 membranas del lado del ternero, lo cual eso hace prácticamente inviable el paso de inmunoglobulinas a través de placenta, que sí sucede en el hombre, en los primates, sí hay un pasaje, no adulto, pero sí hay un pasaje de ciertas inmunoglobulinas a través de placenta y que se complementa con el calostro. Entonces, la única defensa que tenemos para defender un potrillo, un cerdo o una vaca que tienen las capas bastante gruesas entre lo que es la madre y el ternero, la única herramienta que existe para defenderlo se llama calostro, y dentro del calostro que sea correcto, no cualquier calostro. Alguna vez hicieron un banco de calostro, un día se me ocurre hacerle una muestra microbiológica al calostro y le dábamos más bacterias que inmunoglobulina, porque la botella estaba sucia, porque la recolección era sucia. Entonces, si lo vamos a hacer, las cosas hay que hacerlas bien, porque hacerlas bien y hacerlas mal es el mismo laburo, exactamente el mismo laburo. Entonces tratemos de hacerlas bien, tomando los recaudos que se corresponden. La concentración de corticoides plasmáticos realmente es un poco elevada en estos terneros por el tema del estrés del parto. La memoria inmunológica de la mucosa digestiva es nula. La transición fisiológica del aparato digestivo también es complicada, viene de tener todo un ecosistema totalmente estable a tomar una leche que si por ahí se la da fría no la coagula, y si no la coagula pasa leche cruda a intestino delgado, produce una irritación por su acidez y eso te termina complicando digestivamente. Los hidratos de carbono no están fácilmente disponibles todavía en esa etapa. A su vez, dijimos que el ternero también está en una hipoproteinemia natural o fisiológica porque su riñón está totalmente inmaduro, y al estar totalmente inmaduro hay una gran fuga de proteínas en forma fisiológica, lo cual eso no es bueno porque uno está haciendo una alimentación para que se pueda desarrollar. Y la síntesis de ácido ascórbico, que es vitamina C en concreto,
que es otro de los elementos que nos pueden levantar los sistemas defensivos, es un gran estimulante del sistema inmune. Tampoco está porque su sistema digestivo dijimos que es totalmente inmaduro. Al ser inmaduro teníamos las pérdidas de las proteínas, teníamos un riñón que no funciona correctamente, o sea, por eso es que arrancó el teórico diciendo de que las muertes se le van a producir en el primer día hasta las 48 horas, porque si ahí en ese momento, en esa parte tan crítica, no tenemos un cuidado extremo, generalmente lo padecemos al ternero a lo largo de su crianza, ¿no? La inmadurez del aparato termorregulador, otro problema más, él tiene grasa marrón que se llama, que es una grasa apenas cutánea, que es la que le permite en un día muy frío, cuando nace, le echa mano a inserir esa grasa que se degrada rápidamente y que le genera una buena provisión de energía, más allá del calostro, que es la mejor energía porque es inmediata, no tiene que hacer ningún proceso fisiológico. El calostro tiene un alto contenido de grasas que le permiten inmediatamente de introducido tomar la energía necesaria, pero también cuenta con este otro elemento que es la grasa marrón, que es una grasa especial de ternero y que le permite también echarle mano con energía. La circulación cutánea es bastante pobre, por lo tanto eso hace también que el animal térmicamente no se regule muy bien. La fisiología renal, el blanco, y la acidosis fisiológica. La acidosis fisiológica está relacionada directamente con la lactosis. Un ternero que en el canal del parto se traba o viene muy grande y empieza a estar más de lo que corresponde ahí, es como que intenta empezar a respirar pero no respira, y a su vez la vena umbilical generalmente se encuentra comprimida contra el hueso sacro. ¿Entiendes? ¿Viste? El cinturón pélvico, en la base del cinturón pélvico, el tipo cuando va saliendo, la arteria umbilical se colapsa y deja de recibir la sangre materna. Por lo tanto, el tipo intenta respirar porque empieza a sentir la falta de aire, de intentar, el corazón intenta latir, pero todavía el agujero gotral no cierra perfectamente porque de rato le viene flujo de vuelta de sangre materna, porque en empuje corta, vuelve, corta y vuelve. Entonces eso hace que rápidamente entre en esa acidosis fisiológica en el caso de la dictosis. Un animal nacido de una dictosia, casi que le diría, y tiene las posibilidades de vida bastante marcadas. Si le tendríamos que poner un porcentaje, que si el guachero es muy bueno, hay un 30% de posibilidades de que el tipo salga adelante. El 70% de las posibilidades no lo va a permitir. Y la etiología pulmonar, claro, es un pulmón que totalmente no puede defenderse en absoluto de nada, así totalmente inmaduro. Acá tratamos todo con órganos que han estado en un medio totalmente estéril, con una temperatura acorde, sin ningún tipo de estrés. De repente salimos medio frío, lleno de bosta. Bueno, la foto que puse ahí no es casualidad que hicimos el dibujito como para que se entienda, ¿no? Lo mismo pasa en el caso de los potrillos y en el caso de los cerdos. Los cerdos hoy, las cerdas hoy en día en producción porcina, da gusto ver cómo trabaja gente, ha logrado unas maternidades que no sé si algunos hospitales por ahí la tienen, ¿no? Un sistema con una lámpara con calor, se seca lechón por lechones, la verdad que es un lujo verlos laburar. En el equino todavía, en la parte de las grandes aras, se trabaja igual que una maternidad humana. Nace el potrillo, se pesa la placenta, se controla la temperatura de la madre del potrillo, se controla el calostrado a través de una serie de aparatos que ya lo vamos a estar mencionando acá, y si no me acuerdo si lo tengo en la presentación.